Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, profesora. Nos habíamos quedado en que el día de hoy lo que íbamos a ver es el tema de la revolución industrial. Entonces, tenían ustedes una serie de preguntas que simplemente eran como para guiar su lectura del texto de Rondo Cameron. Iban a trabajar unos mapas mentales que sí quiero que veamos y que alguno de ustedes presente qué fue lo que trabajó muy rápido. Pero antes de eso, yo quisiera platicar un poquito con ustedes del tema para dejar al menos la estructura y ya que ustedes ahorita pues ya presenten sus mapas, ¿no? Entonces, vamos a empezar muy rápido. Voy a tratar de hacer esto como en media hora para que ustedes puedan exponer sus mapas mentales. Lo primero es decirles que la revolución industrial, habíamos platicado, nos quedamos en eso la sesión anterior. Oigan, por cierto, me dijo Anaí que no entregaron su tarea, las preguntas del capítulo de Rondo Cameron, del capítulo anterior, que creo es capítulo 5, ¿no? Ya no sé ni qué capítulo es, pero me dice que no entregaron las preguntas, entonces les recuerdo que tienen un alto porcentaje de la ponderación quedó alta para tareas por decisión de ustedes, entonces pues tienen que estar entregando las tareas, ¿no? Para que les vaya bien en la calificación final. Hola, buenos días. Hola, Nay. Sí, respecto a eso, pues les baja la calificación. O sea, no se pondera un trabajo entregado a tiempo de la misma manera que un trabajo entregado posteriormente, para que lo tengan en cuenta. Sí, porque un trabajo que se entrega a tiempo lo calificamos sobre 10. Si tienen un retraso de 1 o 2 días, lo calificamos sobre 8. Si ya lo entregan después de 3 o 4 días, se califica sobre 6. O sea, en realidad para nosotras sí es muy importante el tema de pues de que entreguen los trabajos a tiempo. O sea, no crean que cuando termine el semestre van a poder entregar todo y todo se les va a poder calificar sobre 10, porque no, mientras más tarden, pues más baja la ponderación. O sea, cuando tardan mucho, se califican sobre 6 las tareas. Porque al final hay una parte de los compañeros que sí está haciendo el esfuerzo por entregarlo a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, entreguen sus tareas. Vamos a empezar, gracias Anaí, vamos a empezar con la lectura y entonces uno de los temas que nosotros veíamos justamente es que la revolución industrial pues ocurre en Inglaterra y la pregunta era ¿por qué pasa en Inglaterra y no en otro país? Nosotros ya veíamos que en otros países no tenemos las condiciones para que hubiera ocurrido, pero creo que tenemos que tener como claras esas condiciones. Denme un segundo en lo que conecto mi computadora porque se está quedando sin batería. Espérenme tantito. Listo. Entonces decíamos, ¿cuáles son esas condiciones para que ocurra la primera revolución industrial en Inglaterra? Lo primero es que tenemos la primera acumulación de capital. ¿Por qué tenemos en Inglaterra la primera acumulación de capital? ¿Alguien me lo puede recordar? Muchachos, ya despierten. Ay, yo sospecho que ustedes toman la clase en su cama. A ver, ¿por qué tenemos, perdón, la primera acumulación de capital en Inglaterra? Porque, bueno, es cuando empiezan a cercar los campos libres, ¿no? Ajá. De la agricultura. Entonces se empieza a necesitar más mano de obra. Así es. Porque pues la gente ya no tenía dónde cultivar libremente, así que empezaron a vender su fuerza. Ajá. Bueno, su mano de obra. Sí, justamente consiste en eso que acabas de decir. La primera acumulación de capital ocurre en Inglaterra por esto que ya hemos visto en este curso hasta el cansancio y que espero que ustedes ya lo tengan muy claro. Porque en Inglaterra lo que nosotros vamos a tener es este proceso de expoliación de los campesinos, ¿no? Oigan, ¿qué no leyeron ese? ¿Qué nos dice? Leímos el capítulo de Carlos Marx, ¿se acuerdan?
Sí, no, ahí leímos la acumulación originaria de Marx, el capítulo. ¿Y Anaí? ¿Anaí? Así es, se leyó Sí, hace leímos algunas ese, cuantas ¿no? sesiones. Sí, Ajá. ¿Y qué dice? ¿Qué es la acumulación originaria? Nos dice Marx. la separación. Ah, No ¿lo digo, digo no, yo? tú no, Anaí, no, tú no, Anaí, de los chicos. Ok. Perdón. No, muchachos, ¿qué decía Marx que es la acumulación originaria? La separación entre el productor y los medios de producción. Así es. ¿Y eso cómo ocurre? O sea, ¿qué es lo que pasa en la historia de Inglaterra que nos lleva a esa separación? Pues que comienzan a ¿cómo se dice? A correr a los campesinos, a acercar los terrenos. Hay un pequeño incremento pues en el comercio, se comienzan a crecer pequeñas ciudades. Así es. Sí, justamente eso. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos con esta primera acumulación de capital, o por qué ocurre en Inglaterra, porque es en Inglaterra uno de los primeros lugares donde el modo de producción feudal se va a estar, se va a terminar, o digamos se va a estar transitando un nuevo modo de producción que va a ser el capitalista, pero digamos ya saben que va a tardar como siglos esa transición. Pero en Inglaterra justamente es donde va a ocurrir este proceso de donde se va a abandonar el feudalismo como en primera instancia. Entonces tenemos lo que nos dijeron ya los compañeros que antecedieron, que ahorita participan. Lo que nosotros tenemos justamente es que la acumulación originaria, como bien, ¿cómo te llamas? Es que cuando pongo la pantalla no puedo ver sus nombres. Uriel. Uriel, es lo que ahorita nos dice Uriel. La acumulación originaria es este proceso de separación entre el productor y sus medios de producción. Entonces, ¿quién es el productor? Pues el campesino o el siervo. ¿Y cuáles son sus medios de producción? Pues básicamente como las herramientas de trabajo, nosotros vimos también muchas veces ya que las herramientas de trabajo son muy simples, ¿no? Que no tenemos pues sí, básicamente es como sus manos, es con lo que trabaja, quizá con el arado de madera. Entonces, básicamente el medio de producción de los campesinos es la tierra, y al campesino lo van a separar de sus tierras. Y acuérdense que en el modo de producción feudal, el campesino está completamente ligado a la tierra porque el feudalismo es una relación social, es un modo de producción en el que tenemos una relación social económica en la que tenemos a un señor feudal y tenemos a un siervo. ¿Y cuál es la relación? El señor feudal le da protección a los siervos, y les da incluso alimentos en época de escasez. ¿A cambio de qué? A cambio de que los siervos estén trabajando sus tierras, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que, digamos, les va a dar alimento este señor feudal a los campesinos? Bueno, dentro de toda su tierra les va a dar como un pedazo de tierra que va a ser la tierra comunal, en la que los campesinos van a poder sembrar y cosechar sus propios alimentos. Ese es el feudalismo. Entonces, cuando se rompe eso, cuando se le separa de su medio de producción, la manera en la que se le va a separar en un primer momento es porque se le va a explotar mucho, porque hay un momento en la historia en el que la corona va a crecer sus gastos y no tiene cómo pues sacar más ingresos de las tierras, porque pues es el modo de producción feudal donde tienen baja productividad, no hay expansión económica. Entonces, lo que tiene que hacer el señor feudal es explotar mucho más a los campesinos. Entonces, está la explotación que los va a expulsar a las ciudades. Los expulsa a las ciudades y las ciudades comienzan a crecer. Y conforme crecen las ciudades, la gente que ahí vive no puede satisfacer sola sus necesidades, tienen que acudir al mercado. Y en el mercado que compran, pues compran los alimentos, pero además compran las materias primas para realizar cualquier cantidad de bienes que la gente requiera. En ese sentido, lo que vamos a tener es que esto nos va a llevar a un incremento de la demanda de bienes agrícolas. Y eso va a desatar un proceso en el campo en el que cada vez va a ser más rentable que en el campo haya unas relaciones asalariadas y que el campo tenga como una producción más de tipo capitalista, más para comercio y menos para mantener un status quo, ¿no? Entonces, en un segundo momento viene como este tema de cercamiento de las ciudades. A la gente le comienzan a arrebatar las tierras porque es mucho más productivo que las tierras que son comunales se dediquen a la producción de bienes que se van a vender a las ciudades. Eso es mucho más rentable
a que la sigan teniendo estos campesinos bajo la modalidad de siervos, ¿no? Y que tengan como este trabajo, esta prestación de trabajo obligatorio. Eso se vuelve menos rentable. ¿Y por qué se vuelve menos rentable? Pues porque los salarios son bajos. Si los salarios fueran altos, pues evidentemente eso no iba a ser rentable. Pero si a la gente le están pagando salarios de subsistencia, pues entonces se vuelve más rentable que las tierras ya se dediquen a un cultivo de tipo capitalista y que el tipo de trabajadores que se comienza a contratar ya no sean trabajadores que tengan esta prestación obligatoria como los siervos, sino un trabajador que ya no tenga ningún tipo de arraigo con la tierra y a la que simplemente tú le pagues un salario. Entonces, esto nos lleva, insisto, a este tema del cercamiento de tierras, a la expulsión de los campesinos, a la quema de aldeas, ¿no? O sea, los están sacando de las tierras. Algunos campesinos sí se quedan pues en el campo, pero no se van a quedar, como les digo, con esta relación con el señor feudal, sino que se van a quedar ya como mano de obra asalariada. Entonces, esa es la primera acumulación de capital y eso va a pasar en Inglaterra. ¿Estuvo claro el recordatorio? ¿Ya se acordaron todos? ¿Lo tienen claro, muchachos? Sí, maestra, sí. ¿Sí? Fernando, ¿está claro? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Porque en profesora. realidad esto, oigan, ya lo vimos con DOP, lo hemos estado viendo todo el semestre, tendrían que tener ustedes ya muy clara cómo se da la primera acumulación de capital, porque de eso se ha tratado el curso, oigan, o sea, no pueden no contestarme esa pregunta con mucha claridad. Digo, sí lo hizo los compañeros, pero la verdad es que todos ustedes tendrán que tenerlo muy claro cómo se da la primera acumulación de capital, porque todas estas semanas nos hemos dedicado a entender eso. Entonces, esa es la primera acumulación de capital. Lo que ya vimos con las lecturas, lo que vimos con Morris Dobb, lo que vimos con Marx. Ah, por cierto, les tengo noticias. Van a tener pues van a tener que estudiar todo porque el examen va a ser el día lunes. Se me olvidó. Anaí, hacemos el paréntesis para hablar del examen, si no se me va a olvidar. Ah, sí, claro. Les cuentas, va a ser el lunes aquí, ¿no? ¿Les cuentas, Anaí, por favor? Pues generalmente se venían haciendo exámenes por equipos. Sin embargo, pues todo depende de cómo se vea que ustedes leen, participan, se saben los contenidos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que es pertinente hacer un examen durante la clase y bueno, pues tienen que llegar temprano. Y bueno, pues van a estar ahora sí que vigilados un poquito. Sí, entonces el examen es gracias Anay, el examen es el próximo lunes, va a ser en horario de clase, de 7:30 a 9 es lo que va a durar el examen. Van a tener más, pues lo que hacemos en clase, que son 8 o 10 preguntas, que es lo que pasa en una clase normal. Entonces, lo que yo les recomiendo más bien es que tengan pues ya preparadas sus lecturas, porque evidentemente van a poder ser un examen en el que consulten los textos. No se puede bajar nada del internet, porque además Anaí y yo somos muy hábiles para detectar cuando bajan cosas del internet y ahí hay mucha tecnología además que nos permite comparar. Entonces, en el examen, con una pregunta que la bajen de Wikipedia, de Rincón del Vago o de cualquier página, anulo todo el examen. O sea, con una pregunta que esté bajada de internet, todo el examen se anula. Ahora bien, estas instrucciones van a venir en el examen. El otro tema que está prohibido es copiar párrafos. Si van a copiar un párrafo, entonces, porque además las preguntas no son preguntas que se resuelvan evidentemente con un párrafo, pero si por alguna cosa ustedes deciden que este autor en esas 3 líneas tienen que ponerlo textual, bueno, sí se vale, siempre y cuando lo pongan entre comillas y lo citen debidamente. De otra manera se llama plagio. Entonces, en este examen en realidad lo que estamos buscando es que ustedes tengan capacidad para redactar. No sé, por ejemplo, yo les pregunto qué es la acumulación de capital, ¿no? O explique la primera acumulación de capital. Evidentemente, si ustedes me ponen qué es el proceso de división o de separación del trabajador de los medios de producción, es una cosa que va a tener medio punto, porque esa digamos que, pues sí, eso es de acuerdo con Marx, pero acabamos de ver que es una cuestión mucho más amplia. Cuando digo, no es que no les voy a decir póngame la definición de acumulación originaria, les estoy pidiendo que le expliquen. Entonces, es decir que es ese proceso de separación del productor de sus medios de producción, pero tiene que explicar por qué ocurre, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Si les pregunto, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la definición tradicional del feudalismo?
y contrástela contra la versión de Dobb. Bueno, pues la versión tradicional es que el feudalismo se acaba porque crecen las relaciones monetarias, comerciales, bla, bla, bla. Pero Dobb nos explica que, por otro lado, ¿no? Dobb nos explica que el feudalismo se termina porque tenemos como crecientes gastos de la corona, el propio sistema feudal no es capaz de hacer frente a esos gastos y entonces tiene que venir, bueno, y además como se tiene una baja productividad y esta idea de la no expansión y del no crecimiento económico, e incluso puede que esté castigado este tema de la expansión o de más bien de la ganancia, y entonces ya me explican todo, ¿no? O sea, de eso se trata el examen. Entonces, les recomiendo que tengan como listas sus lecturas, ¿no? Que las tengan a la mano en la computadora, que tengan listos pues las anotaciones de clase, pero lo que sí les digo es que tienen que redactar. Es lo que se les va a evaluar en el examen, la capacidad de redacción. Entonces, bueno, examen 7:30. Bueno, y el examen va a abarcar desde la primera lectura que vimos, que ya no sé ni cuál fue, Anaí, la lectura de, ¿cómo se llama? De Heilbronner fue la primera, ¿no? ¿Sí fue Heilbronner la primera? Sí, la de Heilbronner, ya después la de Dobb. Bueno, sí, desde la primera lectura de su cronograma y hasta Varga. O sea, Varga también va a venir en el examen, porque teníamos que hacer el examen después de Elliot, pero seguimos avanzando. Entonces la vamos a hacer hasta Varga. ¿Sí, muchachos? Examen el lunes de 7:30 a 9, desde la primera lectura del cronograma hasta la lectura de Varga. Preparen sus lecturas, márquenlas, si tienen que hacer anotaciones, se vale hacer anotaciones. Entonces, van a tener 1:30, esa es la cosa. Bueno, ¿sí? ¿Entendido para todos? Maestro, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Víctor. Por ejemplo, el examen va a ser como de que hagamos un archivo Word y ahí lo mandemos, o... Sí, así va a ser. Tienen que entregar a las 9 de la mañana. Okay, Anaí lo que va a hacer, y ahorita es lo que le iba a decir, que si por favor pones el anuncio en el Classroom para que pues los que no están conectados sepan que el examen es el lunes, y ahí mismo te suben el examen, ¿verdad, Anaí? Tú ahí le pones el horario para que después de las 9 ya no puedan subir ningún examen. Ahí sí, a las 9 tienen que subirlo como si estuviéramos en la universidad, ahí en CEU, en los pasillos de la facultad. Yo me salgo a las 9 del salón y el que entregó, entonces acá va a ser lo mismo. A nadie le pones el límite a las 9 de la mañana y el que no te lo suba para las 9 de la mañana, ese examen que ya no se evalúa, ¿no? Porfa. Más bien ya ni siquiera se pueden subir, ¿no, Anaí? Me parece que te da la posibilidad. Así es. Pongo el anuncio y genero la tarea, pues, o la actividad ese mismo día a las 7:30, ¿no? Y a las 7:30 nosotros les damos las preguntas. Ok, sí. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra duda del examen? ¿No? Bueno, tienen que prepararse, tienen que repasar las lecturas y tienen que hacer apuntes y eso, para estar listos y que les dé tiempo. Van a ser, les digo, además, voy a tratar de que sean menos preguntas también, pero pues van a ser preguntas que puedan explicar para que les dé tiempo. Bueno, regresando a este tema de la revolución industrial, entonces la primera acumulación de capital en realidad va a ocurrir en Inglaterra. O sea, lo que estamos viendo son los elementos de por qué ocurre la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, lo primero es que ahí ocurre la primera acumulación de capital. Y ocurre por todo lo que ya acabamos de decir, ¿no? Pues porque se da la separación entre el productor y los medios de producción, y eso ocurre, pues, por todo lo que ya señalé. En segundo lugar, porque en Inglaterra es donde van a estar creciendo más las ciudades. Entonces, lo que vamos a tener es una demanda de las ciudades. Pero además no solamente tenemos una demanda por parte de estas ciudades crecientes, entonces es que es muy importante el tema del crecimiento de las ciudades porque eso implica que la gente no puede producir sus propios bienes, tiene que acudir al mercado. O sea, lo que aquí está de fondo es que están creciendo los mercados. Y cuando crecen los mercados, lo que está creciendo también es los propios obrajes. Los obrajes que se van a convertir después en las primeras fábricas. Entonces, está creciendo la demanda de las ciudades. Y esta demanda, que es producto justamente de esta primera acumulación de capital, de esta primera migración de personas que se van de manera voluntaria porque son explotadas muchísimo, y en un segundo momento esta migración de personas que llega porque son expulsadas y expoliadas de sus tierras, entonces eso hace que crezca la población en las ciudades y que la gente comienza a demandar más bienes en el mercado. Entonces, eso por supuesto que motiva
a que estos obrajes comiencen a ver cómo le hacen para poder producir. Bueno, primero va a haber más obrajes y después cómo le pueden hacer para producir más bienes con la misma cantidad de trabajadores que tienen, ¿no? Incluso comienzan a contratar también más trabajadores. Ahora bien, aquí no está, pero acuérdense que parte de esta demanda que tenemos, es que no puedo moverla aquí porque lo copié y pegué, pero parte de la demanda que tenemos también es toda la demanda de España. España que tiene tanta plata, bueno, una buena parte de la plata que está llegando a España es una plata que después se transfiere a Inglaterra porque España no está produciendo bienes, lo veíamos la clase anterior. España lo que está haciendo es, están creciendo mucho las importaciones de bienes producidos justamente en Inglaterra. Entonces, Inglaterra lo que va a tener, o al menos estos empresarios ingleses lo que van a tener, es una demanda, una presión en la demanda que viene de dos lados. Por un lado, sus propias ciudades que están creciendo y por otro lado, digamos, la demanda internacional, en particular la de España. España va a estar demandando bienes de, oigan, por cierto, esta sí va a ser pregunta de examen, por si la quieren ir preparando con la clase de hoy. Esta es pregunta de examen, ¿eh? El por qué ocurre la revolución en Inglaterra. Esto sí va a venir en el examen, como se los adelanto, y casi es pregunta regalo. Entonces, crece tanto la demanda de las propias ciudades, porque la gente está creciendo por todo ese tema de las migraciones, pero también crece la demanda de otras naciones, en particular de la nación española, o de esto que se va a constituir después en España, de los reinos, pues, de España. También crece la demanda porque tienen plata para poder pagar todo eso. Y esa demanda no solamente es para satisfacer al propio reino de Castilla, sino que también es para satisfacer la demanda de los criollos o de los españoles que viven en América. Entonces, la verdad es que eso es una parte bien, bien importante para poder entender la revolución industrial en Inglaterra. Y lo más importante, Inglaterra está preparada para la revolución industrial, porque finalmente lo que ustedes requieren para que haya revolución industrial es que en las ciudades se pueda alimentar a la gente. O sea, perdón, bueno, sí, que las ciudades se pueda alimentar a la gente. Si las ciudades están creciendo, lo fundamental es que la gente que está en las ciudades pueda ser alimentada. Y para que la gente pueda ser alimentada, todos los que trabajan en las fábricas, porque la revolución industrial ocurre en las fábricas, bueno, en los obrajes que se van a convertir en fábricas. Es una revolución que pasa en las ciudades y pasa sobre todo en el sector textil. Entonces, lo que va a pasar es que, evidentemente, para que los trabajadores puedan estar como al 100% listos para someterse a esta disciplina en la fábrica, tienen que estar alimentados. La agricultura tiene que ser capaz de alimentar a la gente que vive en las ciudades. En ese sentido, en este momento ya tenemos nosotros en Inglaterra una agricultura preparada. O sea, por un lado, nosotros ya tenemos que la agricultura, el sector agrícola más bien, ya tiene grandes extensiones de tierras y están en manos de latifundistas. Ya no están en manos de señores feudales con esta relación, insisto, de tipo feudal, proteccionista. Eso ya pasó a la historia en Inglaterra. Ya lo tenemos en manos de latifundistas que ya son capitalistas, ya son empresarios de tipo capitalista, y el factor tierra ya está en el mercado. O sea, la tierra por sí misma ya se volvió un factor de producción que se puede comercializar. Y es rentable la tierra. Por muchos siglos no lo fue en el feudalismo, pero acá ya lo es resultado de todas estas transformaciones que ya estudiamos con Dobb y con Marx, ¿no? Sobre todo con los autores. Entonces, por un lado ya tenemos una agricultura así, ¿no? Una agricultura de tipo capitalista y tenemos grandes extensiones de tierra listas para trabajar. Y la tierra, le insisto, es un factor que ya es muy preciado en el mercado. O sea, la tierra ya no es un tema de que la tienes porque te da prestigio o te hace ser noble. No, la tierra ya la quieren tener estos capitalistas porque la tierra te va a permitir tener ganancias. ¿Hasta ahí soy clara? ¿Hasta ahí, muchachos? ¿O tienen alguna duda? No, mis ninguna. Ok. Entonces, en primer lugar es eso, ¿no? Que ya tenemos las tierras, ya están en una lógica de tipo capitalista, ¿no? Tierras ya para que tengan ganancia. En segundo lugar, ya contamos nosotros, bueno, ya tenemos este tema de la desaparición de la propiedad comunal. La mayor parte de las tierras ya le fueron arrebatadas a la población campesina. A esos que eran siervos, ya no existen los siervos. ¿Por qué los siervos dejan de existir? Porque los siervos, acuérdense que es una categoría histórica. Entonces, en realidad los siervos era una palabra que nos permitía definir la relación que nosotros tenemos entre el señor feudal y el siervo, ¿no?
Entonces, mientras existiera esa relación, pues le llamamos señor feudal y le llamamos siervo. Pero aquí lo cierto es que esa relación ya cambió. Entonces, esas categorías ya no nos permiten entender esta nueva realidad. Ahora ya de lo que estamos hablando es de una fuerza de trabajo libre. Ya no son siervos porque ya no tienen esta relación de protección con el señor feudal, porque ya no tienen que prestar estos trabajos obligatorios y porque ya no están arraigados a la tierra, al terruño y al señor feudal. Ya no están así. Cuando desaparece esta propiedad comunal, se rompe esa relación entre siervo y señor feudal. Y estos famosos siervos se convierten, porque insisto, son categorías históricas, conceptos históricos para poder entender qué es lo que pasa. Entonces, ahora les vamos a llamar fuerza de trabajo libre. Esto es lo que los va a definir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estas relaciones de servidumbre. Es una fuerza de trabajo que ya se puede mover de manera libre a las ciudades o se puede quedar en el campo. Una fuerza que aparentemente podría decir yo quiero trabajar aquí o yo no quiero trabajar aquí. Ya sabemos que, digamos que es como el concepto, ¿no? Ya sabemos que no necesariamente fue así, que en realidad sí había reglas y había leyes que hacían, que obligaban a la gente a trabajar. Eran leyes que estaban en contra de la vagancia, ¿no? O sea, ya vimos que eso sí lo teníamos. Pero bueno, digamos que lo que sí tenemos es que ya se determinan estas relaciones de servidumbre y ahora tenemos una fuerza de trabajo para las ciudades y una fuerza de trabajo para el campo. En ambos casos, lo que tenemos son o les pagan o tenemos ya relaciones salariales, porque insisto, ya no vamos a tener este préstamo, esta prestación obligatoria, y ya no vamos a tener las relaciones de servidumbre. El mundo está cambiando. Se acabó el feudalismo, estamos ya transitando al capitalismo. De hecho, con la revolución industrial es con lo que el capitalismo ya comienza a establecerse como el modo de producción pues, que nos va a regir, ¿no? Y en ese sentido, pues finalmente tenemos esta fuerza de trabajo ya con relaciones salariales. Eso es una cosa que vamos a tener en Inglaterra. Y esto, por supuesto, que es resultado de todo lo anterior. Y finalmente, nosotros ya tuvimos una revolución agrícola, que es un tema que vamos a ver con más calma en una lectura más adelante. Yo creo que por ahí del lunes de esta semana a la otra. Y en ese sentido, con esta revolución agrícola, lo que vamos a tener es un incremento de la producción y un incremento de la productividad. Esta revolución, pues por supuesto que es fundamental para poder alimentar a toda la población que está en las ciudades. Entonces, estas condiciones no se dan en ninguna otra nación. No ocurren en Alemania, bueno, en lo que ahora es Alemania, no ocurren tampoco en lo que ahora, en las naciones de España, tampoco ocurren en Países Bajos, ¿no? Solamente esto ocurre en Gran Bretaña. Por eso la revolución industrial va a ocurrir en Inglaterra. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ahora bien, esta revolución industrial, así es como se le define, ¿no? Es una transformación demográfica, porque pues cambia la población, crece la población, por supuesto. Es una transformación demográfica, económica e institucional. O sea, evidentemente es económica porque el mundo económico va a cambiar. La esfera económica durante el feudalismo nosotros ya vimos que no era la esfera más importante en el mundo, pues en el mundo. Las esferas más importantes eran la militar y la política. Es lo que le importaba a los reyes, lo que le importaba a los señores feudales y lo que le importaba a la gente. La política y la milicia, la economía no les importaba, que evidentemente no les importaba, pues porque lo que hemos visto es que no estaba la idea de expansión económica, ¿no? Entonces, pues no, la economía no era importante, era una economía de autoconsumo, la gente producía lo necesario para la subsistencia, el señor feudal tampoco producía mucho, el rey tampoco requería mucho. Entonces, hasta que vienen todos estos cambios. Entonces, por eso sí es una tremenda transformación económica, porque ahora a partir de la revolución industrial y cada vez más, la esfera económica va a ser la esfera más importante en la vida de la sociedad. Y me parece que hoy día uno lo puede ver. O sea, en realidad la economía es lo fundamental en este momento de la historia. O sea, la parte económica es la que decide, bueno, es la que nos explica, por ejemplo, cómo estamos vestidos el día de hoy, por qué comemos lo que comemos el día de hoy, por qué tenemos como, incluso por qué ustedes ponen un muchacho de México y un muchacho de Rusia y un muchacho de China y los tres están vestidos de la misma manera. O sea, ¿por qué todos vestimos igual, por ejemplo? ¿Por qué leemos lo que leemos? ¿O por qué nos aburrimos con tanta facilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo leer? El tipo de consumo que tenemos, todo eso lo define la economía. Incluso
El hecho de que ustedes estén aquí tomando esta clase es porque ustedes quieren ser economistas. Y lo primero que a la gente la mueve para ir a la universidad es que quiere encontrar un trabajo. Yo cuando los conocí les insistí en que ustedes tendrían que estar buscando no solamente un trabajo en la universidad, bueno, no solo los conocidos para tener un trabajo, sino también que tendrán que estar buscando cómo crecer como seres humanos, ¿no? Porque pues, a veces uno llega a la universidad pensando nada más en eso. Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos, la esfera económica es tan importante que ustedes han pasado muchos años de su vida estudiando, y yo hubiera querido que ustedes fueran conscientes de que todo esto que están haciendo de prepararse, no solamente es prepararse para la vida laboral, o sea, aparte de lo que están haciendo es prepararse para la propia vida, para los retos que les trae la vida, para los éxitos y fracasos que van a tener. Es lo que ustedes tienen que estar haciendo en la escuela, agarrando todas las herramientas que puedan para vivir de la mejor manera y de la manera más feliz, ¿no? Y eso de la felicidad también es un concepto medio capitalista, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, la idea que tengan las herramientas para desarrollarse plenamente como seres humanos. Y eso implica que no nada más somos mano de obra. Pero entonces mucha gente llega a la universidad, sobre todo en las particulares, donde al final se paga por estudiar, con esta idea de después insertarse en el mercado laboral, que no está mal. Claro que uno se tiene que insertar en el mercado laboral, pues porque tienen ustedes que apoyar a sus familias y después ustedes tienen que crecer, tendrán sus propias familias y tendrán que contribuir para el sostenimiento. Pero la escuela no solamente tiene que servir para eso, la escuela también tendrá que servir pues para que uno se forme como mejor ser humano y con mayor plenitud. Por eso les digo que el esfera económico es como tan importante y tan pesada en nuestras vidas, porque pareciera que no es así, que uno está aquí para después ver dónde consigue trabajo. ¿Y para qué quieren trabajo? Justamente para entrar al mercado, para eso quieren trabajo. Quieren trabajo para comprar una casa, para comprar el coche que les gusta, para poder salir a comer, para poder viajar. O sea, el trabajo al final que ustedes quieren es para tener un salario y eso los va a llevar a tener relaciones de tipo comercial, así, tal cual, relaciones comerciales. Entonces, y toda nuestra vida gira alrededor de la economía. Yo leí una novela muy buena, se las voy a poner aquí en el chat, que a mí me gusta mucho. Es de un autor francés que se llama Pierre Lemaitre y que tiene una novela que se llama Recursos Inhumanos. Entonces, es una novela evidentemente pues, situada en Francia, de un señor francés, o sea, Francia, que es una potencia, ¿no? Y donde la gente vive muy bien. Entonces, es un señor que se queda sin trabajo. Entonces, lo que muestra la novela es una crítica bien fuerte, porque lo que muestra es que una vez que se queda sin trabajo, sale del mercado y se acaban sus relaciones sociales. Porque se queda sin trabajo y se queda sin la relación con sus compañeros de trabajo, sus amigos se alejan, su familia se aleja y acaba casi divorciado y acaba con una crisis existencial tremenda. Pero en realidad, cuando puedan, léanla, ahí para sus vacaciones de diciembre. Es una muy buena novela, es un autor fantástico además ese señor, escribe bien bonito, escribe muy bien. Y sobre todo eso, deja como muy claro que a veces cuando la gente se queda sin empleo, sale del mercado. Entonces, bueno, todo esto para decirles que a partir de la revolución industrial se establecen como una serie de lógicas que ya son como lógicas de tipo capitalista, que perduran hasta nuestros días, ¿no? Entonces, una de ellas justamente va a ser que la economía se va a volver una de las esferas más importantes en la vida de las personas. O sea, la economía es lo que va a determinar finalmente lo que nosotros somos, muchachos. Ya sé que suena muy determinista, sé que también está la política, que están otras cosas, pero es que la economía es una esfera fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces por eso es que con la revolución industrial tenemos que esta esfera económica también se va a transformar y por supuesto que se transforma la esfera institucional, porque se tienen que cambiar las instituciones. Y una de las primeras instituciones que va a cambiar evidentemente pues es la del Estado, ¿no? Y en ese sentido, la revolución industrial va a traer como un conjunto de cambios políticos, sociales, intelectuales y culturales. Entonces, ¿cómo es que va a estar como, qué es lo que va a cambiar? A ver, vamos a ver. En primer lugar, crece el papel de los empresarios y de las empresas. Acuérdense que durante muchos siglos pues la actividad económica pues era nada, ¿no? Entonces, sí teníamos gremios, pero los gremios estaban muy controlados. Entonces, cuando ya el feudalismo se termina y tenemos como esta transición al mercantilismo, nosotros vimos que en efecto crece el número de empresas. Y lo que veíamos con las últimas lecturas, sobre todo con la de Varga y con la que vimos la clase anterior, el capítulo anterior de Cameron, lo que nosotros veíamos es como esta pelea entre la nobleza feudal, que no, más bien, pues entre los defensores del feudalismo, que están tratando así como de defender lo último que les queda, y los burgueses, que quieren sacar a todas las instituciones feudales.
Nosotros ya sabemos, porque lo vemos con perspectiva histórica, pues que ganaron los burgueses, ¿no? Entonces, en ese sentido va a crecer el papel de los empresarios y las empresas. O sea, estos burgueses se van a convertir en los empresarios. Ahora bien, es muy importante decir que no es que se trate de un espíritu empresarial. ¿Se acuerdan cuando empezamos el semestre con el capítulo 1 de Dobb, que hablábamos de Sombart, de cómo Sombart entendía a la economía? Entonces, Sombart es un sociólogo, porque así los sociólogos luego lo entienden, y dice que la economía, no la economía, no, perdón, el capitalismo. El capitalismo lo que decía es que era como un espíritu, ¿no? O sea, que hablaba del espíritu capitalista, un espíritu que llega y que se instala en una época, así como uno dice, bueno, ¿y de dónde, no? Pero bueno, ese capitalismo es ese espíritu que se instala en una época. Entonces, justamente lo que hace también este autor Rondo Cameron es combatir esta idea del famoso espíritu empresarial. O sea, no es que una generación de repente dijo, nosotros ya seremos buenos para los negocios, ¿no? O sea, como si una cosa ahí, así tal cual, como si un espíritu hubiera caído en una generación y los hiciera como empresarios. Así no es, muchachos. No, nosotros somos muy materialistas porque somos economistas, y en realidad de lo que se trata no es de un espíritu empresarial que de repente una época le cayó como si fuera una especie de neblina y a todos los contagió. No, fíjense que no es eso. Lo que pasa es que antes no había posibilidades de hacer negocios, o sea, era muy complicado. Primero porque tenemos el feudalismo y después porque en el mercantilismo para poder tener negocios se requiere como mucho capital, pero es un capital que todavía no existe. Pero además tampoco tenemos estas instituciones más sólidas que nos pueden permitir que crezcan los negocios. Entonces, no hay las condiciones para tener negocios antes ni para tener empresas. Aquí se van a comenzar a dar, que todavía no vamos a llegar a las tremendas empresas que vamos a tener en el siglo XX, por supuesto, pero comienza a crecer. Ahora sí ya les llamamos empresarios y les vamos a llamar empresas. Eso comienza a crecer. Entonces, más bien lo que nosotros tenemos no es un espíritu empresarial, no son empresarios más dinámicos tampoco, y tampoco tenemos a empresarios con mayor propensión a enfrentar el riesgo. No, eso no lo tenemos. Eso siempre lo hemos tenido. O sea, la gente siempre ha tenido esos talentos. Lo que pasa es que no estaban las condiciones para poder desarrollarlos. Y en este momento de la historia, a partir de la revolución industrial, se van a comenzar a asentar como estas condiciones que van a permitir que estas habilidades empresariales se puedan desarrollar. Van a crecer las oportunidades de negocio. Es por eso que crece el papel de las empresas y los empresarios, porque crecen las oportunidades de negocios, porque se crea como este contexto para el desarrollo de las empresas con la revolución industrial. Otra de las transformaciones es que ya tenemos ahora sí por fin en Inglaterra la desaparición de algunas instituciones feudales. Por ejemplo, se crea un mercado nacional. Eso implica que tengamos una supresión de las aduanas. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas es un impuesto que se paga para poder transitar mercancías, incluso a veces personas, de una región a otra dentro de una nación. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Gran Bretaña, como es una isla, pues queda como mucho más claro. Pero, por ejemplo, no sé, el Reino de Castilla y Reino de Aragón, para poder moverse de un reino a otro dentro de esta nación que después va a ser España, tenían que pagar una aduana. En México, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama alcabalas. Si ustedes se querían mover, por ejemplo, de una intendencia a otra, tenían que pagar una alcabala, que es una aduana. Entonces, eso evidentemente lo que hacía era fragmentar los mercados nacionales. O sea, en la Nueva España, que es lo que después se va a convertir en México, lo que teníamos es que el territorio primero estaba dividido en obispados y más adelante con las reformas borbónicas que ocurren por ahí de 1780 y tantos, se divide ya en intendencias. Entonces, de cualquier manera, para ustedes poder cruzar, bueno, y después vamos a tener la división por estados. Entonces, incluso en el siglo XIX, ya en el México independiente, para que ustedes pudieran pasar de un estado a otro, tenían que pagar la alcabala. Eso en general lo que hace es dividir al mercado nacional, porque lo que está haciendo es como resaltar o enfatizar las diferencias dentro de un territorio que después se va a convertir en una nación o que quieren que se convierta en una nación. De alguna manera está jugando en contra de la centralización política y económica. Entonces, Inglaterra va a ser uno de los primeros lugares donde estas aduanas para cruzar de una región a otra dentro de la propia isla se van a terminar. Entonces, eso nos va a permitir llegar a un mercado nacional. ¿Está clara esta idea del mercado nacional y la supresión de las aduanas? Sí, Miss. Sí, por Bueno, ok. yo tengo una pregunta. Eso Sí, de las muy bien. aduanas, se refiere al pago de los peajes y todo eso, ¿no?
Así es, al pago por pasar de una región a otra y tiene como un nombre distinto. O sea, puede ser, por ejemplo, un peaje. Insisto, en España, bueno, en los reinos estos de España y en la Nueva España, bueno, América, en los territorios españoles en América se llamaba alcabala, pero sí es como un peaje en efecto y cobra diferentes nombres, pero lo importante es este concepto de que es un pago que hace la gente para poder pasar de una región a otra. Se entiende cuando ustedes quieren pasar del, no sé, de unos territorios de habla hispana a unos territorios de habla francesa, bueno, pues sí, porque estás hablando de una nación distinta, ¿no? De la nación francesa. Pero cuando estás hablando de territorios que todos hablan español, como en el territorio que después se va a volver España, y entonces que tú tengas que pagar un peaje o una aduana, una alcabala para poder pasar de una región a otra dentro de ese territorio que después va a querer ser España, es justamente lo que está inhibiendo la formación de mercados nacionales y está jugando en contra de la centralización, que es una cosa que al final va a cambiar porque en el capitalismo lo que requerimos es un Estado-nación que sea muy nacionalista. Y por eso es que después vamos a atender a la centralización. Y por eso es importante la creación de este mercado nacional y se tienen que suprimir estas aduanas para que la gente pues, se pueda mover, tanto la gente como sus mercancías se puedan mover libremente. Porque en realidad aquí lo que está de fondo es que si tú quieres llevar una mercancía no sé, de Puebla a Veracruz, por ejemplo, y tienes que pagar la aduana, pues cuando llega la mercancía a Veracruz ya es mucho más cara. En cambio, si no tienes como este peaje, pues la mercancía va a llegar a un precio mucho más competitivo a Veracruz y eso va a fomentar este mercado nacional. Entonces, la idea es que las mercancías no paguen ningún tipo de impuesto por cruzar como dentro de lo que se considera como una nación en este momento de la historia. ¿Sí fui clara? ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda? sí, profesora. Ok. Todo Sí, bien. profe, fue muy clara. Bueno, entonces es importante, entonces, esta es una institución que tiene que desaparecer, lo de las aduanas. Otra institución que tiene que desaparecer, evidentemente, son los gremios, porque los gremios, acuérdense, lo voy a repetir como por penteaba a veces en la clase. En los gremios lo que nosotros tenemos es que tenemos muchos reglamentos y se tienen que seguir porque si no hay castigos. ¿Qué se reglamenta en los gremios? ¿Qué cantidad se va a producir? ¿A qué precio se va a vender? Y sobre todo, ¿cómo se va a producir? Entonces, ustedes en los gremios no es que puedan innovar, no es que puedan decir, oye, y si lo hacemos así puede ser más productivo, nos podemos tardar menos tiempo. No, eso no se puede hacer en los gremios, porque justamente los gremios son una institución feudal que no tiene esta idea de crecimiento económico o no es una institución como para producir y obtener una ganancia, sino que los gremios simplemente son otra vez una institución para mantener el status quo. Entonces, los gremios es una institución feudal que se opone a la libertad de iniciativa empresarial, porque un empresario, ¿qué es lo que quiere? Libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para decir qué quiere producir, para decidir cómo lo va a producir y que si encuentra una manera más eficiente de hacerlo, pues que lo pueda hacer sin que lo castiguen, para decidir cuánto le va a pagar a los trabajadores, para decidir cuántos trabajadores va a contratar, libertad para decidir a qué precio lo va a vender, para decidir en dónde lo va a vender. O sea, finalmente todos estos elementos es la libertad de iniciativa empresarial. Y eso es una cosa que está en contra de la institución gremial. Entonces, por eso los gremios se tienen que suprimir y es una de las primeras cosas que van a pasar también en Inglaterra. Entonces, al final comienzan a desaparecer estas instituciones feudales que lo que van a permitir es un mayor desarrollo económico. Ahora bien, el otro tema que tenemos es una liberación de los factores productivos. La tierra, como ya dijimos, se vuelve de propiedad feudal a propiedad privada y se crean grandes latifundios, ¿no? Pero además unos latifundios que ya van a entrar al propio mercado. Les digo, la tierra se vuelve un factor de producción que se vuelve rentable en el mercado. Por otro lado, tenemos el tema del trabajo. O sea, en el tema del trabajo tenemos la abolición de la servidumbre, o sea, se abolen completamente estas prestaciones obligatorias de los siervos y la figura del siervo desaparece y da lugar a la fuerza de trabajo libre, que aparentemente se puede contratar donde quiera, ¿no? Tiene la libertad de movilidad y contratación. Es lo que nos venden, es una especie de sueño, pero bueno, pues aparentemente es una fuerza de trabajo libre que al menos, eso sí, ya no tiene como estas ataduras. Acuérdense que en este tema del trabajo, o sea, la generalidad es que suele desaparecer el trabajo por servidumbre y la generalidad es que vamos a tener relaciones asalariadas. Eso no quiere decir que desaparece de la faz de la tierra. Esto va a ser una cosa gradual. Aquí estábamos hablando de Inglaterra. Seguramente había lugares de Inglaterra donde aún pervivían estas relaciones de servidumbre, pero son las menos.
son las menos. En realidad, en la mayor parte de esta nación, lo que vamos a tener es que las relaciones salariales se van a generalizar. El otro tema es que necesitamos también una transformación en el propio Estado. Entonces, vamos a tener un nuevo Estado de corte más liberal, donde va a defender, es un Estado que se tiene que encargar de la defensa de la propiedad privada, del orden social y del funcionamiento de los mercados con los contratos, ¿no? Acuérdense que antes el Estado solamente se encargaba de la policía, de la justicia, de la defensa, por supuesto también de lo fiscal, ¿no? Sin la fiscalidad no existen los estados. Entonces, ahorita, además de encargarse de ser policía, de dar la justicia y de la defensa del territorio, el Estado va a tener la tarea de cuidar y de proteger la propiedad privada, de mantener el orden social y sobre todo de que los mercados funcionen con contratos. ¿Alguien me puede explicar por qué se le ocurre que los contratos son tan importantes en el capitalismo ya? ¿O por qué son tan importantes aquí en la revolución industrial y lo van a hacer después en el capitalismo? ¿Por qué serán tan importantes los contratos? ¿Qué será? Porque son una especie de compromiso. ¿De qué? ¿Compromiso de qué? Em, Ay, bueno, el compromiso de un acuerdo al cual se llega. Ajá, muy bien. Y por ejemplo, y en este marco, ¿qué compromiso podría ser? Acuérdese que la economía es muy intuitiva, muy, muy intuitiva. A ver, Víctor. bueno, lo que habíamos hablado era que los contratos eran por largo tiempo, como 100 años. Entonces, pues era una manera como de tener asegurado pues un trabajador para toda la vida con un salario muy bajo, para que no pueda después incrementar su salario, porque él ya firmó su contrato que va a recibir esa cantidad de dinero por los 100 años de trabajo, bueno, por toda la vida. Fíjate que no, bueno, no, no estoy tan segura, lo voy a averiguar, pero es una muy buena participación, Víctor, porque ahora que me lo dices, no sé si Anaí lo sepa, pero yo no tengo la certeza de que en este momento se hayan firmado contratos laborales. Yo sé que se los he repetido mucho, pero digamos que es un contrato, no sé si los contratos eran mucho más de palabra que firmados. ¿Tú lo sabes, Anaí? ¿Tienes claridad sobre ese tema? Lo voy a averiguar. Creo que sí eran más de palabra, nada más por el salario que además no se cumplía, ¿no? De repente. Sí. Víctor, no estoy segura que en este momento, pero les digo que sí lo voy a averiguar porque sí es una parte, sí, o sea, sí es un tema fundamental. La verdad es que nunca nadie en todos mis años dando clase me había hecho ese comentario. Voy a averiguarlo porque yo tengo casi la certeza de que en este momento, en efecto, son contratos más verbales los que tienen que ver con los trabajadores. Pero un contrato ya firmado, son contratos sobre todo, por ejemplo, entre accionistas. O sea, si ustedes van a poner un obraje, una fábrica en este momento de la historia, tienen que firmar un contrato. Firman un contrato con sus socios. Tienen que firmar un contrato, a lo mejor, por ejemplo, si a alguien le van a vender, es posible que también firmen un contrato. ¿Querías participar? Alguien levantó la mano. ¿Quién era? ¿Jorge? No sé, ¿quién era? Yo. Le iba a A ver. decir que, por ejemplo, bueno, como el mercader de Venecia, de Ajá. que se compromete a pagar la deuda, bueno, a que en cierto lapso le va a pagar el dinero, sino pues le iba a pagar con una libra, ¿no? De carne. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese también es un contrato, ¿no? Es, por Claro. ejemplo, un ejemplo Uh-huh. en el cual, por ejemplo, también se obliga de manera legal, bueno, es como un compromiso, pero aparte de ser un compromiso que tiene como, sí, o sea, se tiene que pagar sí o se tiene que cumplir sí o sí por parte de ambas partes. Así es, lo explicaste muy bien, Jorge. Justamente esa es la esencia de un contrato. O sea, que al final las partes que firman el contrato se comprometan a cumplir las cláusulas del contrato que están firmando. Y en los contratos se establece una penalización, de tal manera que si alguien no cumple va a ser penalizado. Y un contrato, o sea, viéndolo así, ¿por qué es tan importante entonces este contrato en el mundo de los negocios? Pues porque evidentemente da certeza a la gente. Por ejemplo, si firman un contrato para un préstamo, así como lo acabo de decir Jorge con este ejemplo de la película del Mercader de Venecia, normalmente pues no es que les fueran a pagar una libra o media libra de carne, sino que el contrato era para que se comprometieran a pagar lo que estaban prestándoles.
Y si ustedes lo incumplían, entonces los podían llevar ante las autoridades y obligarlos a pagar. De eso se trata el contrato. Si, por ejemplo, creaban alguna sociedad para poder poner un negocio, que ustedes supieran que todos los socios, qué tipo de responsabilidad iban a tener y que en caso de que el negocio se fuera a la quiebra o el negocio desapareciera o lo vendieran, cómo iba a quedar el reparto después de los dineros. Eso es una cosa que también tenía que quedar en contrato. Entonces, por eso es tan importante el tema de los contratos para el establecimiento de las empresas. Sí les tengo que decir que en este momento de la historia, este tema de los contratos todavía está como en pañales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No está tan desarrollado. ¿Por qué? Porque para que los contratos se cumplan, ustedes necesitan justamente un Estado que los castigue si no lo cumplen. Y entonces aquí lo que tenemos todavía no son estos estados tan fuertes. O sea, sí tenemos, por supuesto, las monarquías, que son unas monarquías que van a estar como dominando diferentes territorios, ¿no? Diferentes reinos, por supuesto, pero no tienen tanto control sobre el territorio todavía. O sea, no es como este estado moderno que hoy día tenemos, que al final es un estado que casa muy bien con el modo de producción capitalista, donde se han desarrollado las instituciones de tal manera que si a ti no, es más, es imposible que tú no le pagues al banco porque te embargan, ¿no? Eso en este momento de la historia era imposible y era imposible también ya en el siglo XIX. Todavía no era posible eso. O sea, todavía a finales del XIX, principios del XX, el sistema bancario no estaba tan, bueno, sí estaba desarrollado, pero no es que le prestaran a todo mundo, no era un sistema tan democrático el bancario, el de los préstamos, porque todavía no tenemos estas instituciones tan fuertes que, que sean tan fuertes que sean una verdadera amenaza si ustedes no pagan un crédito bancario. Pero hoy día sí lo tenemos, o sea, han crecido tanto las instituciones y se han desarrollado tanto que hoy día si ustedes no pagan, pues van y los embargan, ¿no? Si ustedes no pagan, si una empresa no paga, si alguien no cumple un contrato, se va a la cárcel. O sea, hoy día ya tenemos esas instituciones desarrolladas. Entonces, pero desde este momento de la historia, por eso les digo que es muy importante que ahorita comencemos a ver cómo esta semilla de lo que se va a convertir el capitalismo y que ya detectemos elementos aquí que ya no van a dejar de desarrollarse las siguientes décadas e incluso los siguientes siglos. Por ejemplo, el cuidado de la propiedad privada o el mantenimiento de esta propiedad privada va a ser una de las constantes del Estado capitalista. Es una cosa que los estados van a estar procurando desde este momento y cada vez van a tener instituciones más sofisticadas para poder cuidar la propiedad privada. De tal manera que si alguien te roba, si alguien te mete a su propiedad, se mete a tu propiedad, te la quita, la daña, cualquier cosa, cárcel, ¿no? También, por ejemplo, este tema del orden social es fundamental y también van a tener cada vez más herramientas pues, para poder tener este orden social. El otro tema es el funcionamiento, les digo, de los mercados con contratos, que es una cosa que ahorita va a comenzar a extenderse, pero en este momento todavía no tenemos las instituciones para que en efecto los contratos se puedan hacer cumplir por todas las partes que los firman. Se va a ir desarrollando conforme pasen las décadas, hasta llegar a la época actual en la que si ustedes no pagan o no cumplen un contrato, se van a la cárcel. O sea, ya todo es cárcel, es el castigo. ¿Por qué hacen eso? Porque es una especie de disuasión. Lo que se busca es disuadir la falta de cumplimiento del contrato. Se busca disuadir que alguien viole la propiedad privada de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, cambian las tareas del Estado. También tenemos una serie de cambios de tipo institucional que están ligados al Estado y a lo que acabamos de ver. Por ejemplo, nuevos códigos legales. Vamos a tener nuevos códigos civiles, códigos de comercio y código penal, porque estos contratos que se están acá generalizando son contratos que tienen que tener detrás alguna legislación. O sea, tú estableces un contrato y siempre en el contrato dices, bueno, tienes que tener como una fundamentación legal. Y esa fundamentación legal la van a dar estos nuevos códigos legales, que son civil, comercial y penal. El otro tema es que vamos a tener ya esta ampliación de las sociedades anónimas, que son estas sociedades que se forman entre personas en las que juntan su capital. ¿Para qué? Para poder poner un negocio. Entonces, es una cosa que se va a ampliar porque, en efecto, ahorita lo que vamos a tener es la creación de las fábricas y para poder tener estas fábricas, necesitamos que varios socios se junten. Y finalmente hay un tema del crédito que es un crédito de alto riesgo, ¿no? Por eso, pues, porque es un crédito de alto riesgo, pues porque no tenemos estas instituciones todavía muy fuertes. O sea, tú no le puedes prestar a cualquiera
porque ese cualquiera puede que no te pague. Tienes que prestarle a gente que sí conozcas. Por eso la familia se vuelve la fuente más importante del crédito, porque normalmente el que tiene dinero, el mercader que puede prestar, le va a prestar a alguien de su familia, o al menos a alguien conocido de la región, no le va a prestar a un desconocido. Y a la persona que le preste, pues evidentemente tiene que ser una persona que parezca que le va a regresar el dinero, ¿no? Entonces, en realidad aquí lo que estamos viendo es también como una transformación y surgimiento de nuevas instituciones que sean más ad hoc a estos cambios que se están dando en el mundo económico. Me quiero ir muy rápido porque, híjole, yo quería que expusieran, y si van a exponer sus cuadros, lo vamos a hacer la siguiente clase hay este examen, pero la que sigue quiero que expongan sus cuadros de pues, lo que hicieron de la revolución industrial. Entonces, con esto me voy a ir muy rápido, porque quiero que ustedes lo expliquen en sus exposiciones. Hay una serie de elementos que van a preparar los terrenos para la revolución industrial. El primero es que en efecto se van a llevar a cabo una serie de innovaciones que van a ser sobre todo en el sector textil, que ustedes ya me van a contar ahora que expongan. Tenemos todos estos cambios en la agricultura, que es todo este tema de la revolución industrial, perdón, la revolución agrícola, que sobre todo es la introducción de herramientas mejoradas, ¿no? El tema de las semillas mejoradas también, el tema del fertilizante, de la rotación de cultivos. Entonces, bueno, el otro tema que también va a preparar el terreno para la revolución industrial es toda la comercialización y desarrollo de la organización financiera, que sobre todo tiene que ver con este tema que ahorita veíamos de sociedades anónimas, con el tema del crédito y con el tema como de la propia empresa que se va a ir transformando. Y finalmente, para que todo esto pueda ser posible, se requiere una infraestructura de transporte. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a comenzar a producir dentro de poco tiempo, de una manera mucho bueno, pues mayor, o sea, no, es que no es una producción masiva todavía, pero va a crecer mucho la producción. Entonces, para poder transportar toda esta mercancía que se está produciendo ya de manera creciente, es importante el transporte. Ahora bien, un tema que también vamos a ver que evoluciona a lo largo de las siguientes décadas es justamente la creciente productividad. Una vez que las empresas, las fábricas, que ahorita vamos a ver las características, se montan en el capitalismo, comienzan a competir entre ellas. Y una vez que empieza la competencia, ya no para, muchachos, no para. O sea, todo el tiempo están compitiendo las empresas para ver quién vende más. Y justamente la competencia en eso consiste. Lo que quieren es vender más. Entonces tienen que competir para ver quién se queda con los mercados, porque el hecho de que ustedes produzcan más no significa que van a ser los mejores empresarios. Para ser unos empresarios exitosos tienen que vender lo que están produciendo. Entonces, en ese sentido es donde entra la competencia. Para que ustedes puedan vender requieren mercados. Y si quieren vender más, entonces tienen que quitarle el mercado a otra empresa. Entonces, desde muy temprano en el capitalismo, empieza bueno, no es cierto, no es desde muy temprano. Junto con el surgimiento del capitalismo viene inherente el tema de la competencia. Porque las empresas siempre van a querer sacar a otras del mercado para poder quedarse con todo el pastel y con toda la demanda. Y en ese sentido, la competencia no para hasta nuestros días. O sea, a mí me parece que la tecnología que tenemos, por ejemplo, a mí el ejemplo más claro son los celulares, ¿no? O sea, es impresionante las cámaras que uno puede traer ya en el celular. ¿Y a qué se debe eso? A que las empresas están compitiendo para ver qué teléfono compramos los consumidores. Y entonces te venden cosas cada vez más bonitas, con más colores, con materiales más suaves. Y luego además ahora nos venden las apps y entonces las mejores apps para el mejor celular. Entonces siempre están viendo cómo mejoran. Por ejemplo, ¿saben en qué es muy claro también el tema de la mejora y la competencia? En los gráficos de los videojuegos. O sea, yo me acuerdo en los 80s cuando era una pequeñuela. Y entonces los videojuegos de esa época, bueno, eran una cosa así, en términos gráficos y de belleza gráfica, de atracción gráfica, era muy pobre, muchachos, ¿no? Jugábamos Pac-Man, por ejemplo, y era como muy pobre. Y los videojuegos, conforme ha ido avanzando el tiempo, o sea, son videojuegos que en términos gráficos, es increíble lo que ahora hacen los videojuegos, en términos gráficos. Eso muestra, por ejemplo, la competencia en este mundo de los videojuegos. ¿Por qué están compitiendo? Pues por darle al usuario la mejor experiencia. Entonces, al final del día, les digo, todo esto nos va a llevar al final a un crecimiento de la productividad, a un tema de competencia, y es una competencia que ya no para. Y para poder vender todos estos bienes, una cosa que también va a estar cambiando frecuentemente, bueno, todo esto va a cambiar frecuentemente, pero sobre todo el tema del transporte. O sea, en estos momentos todavía no tenemos al ferrocarril, acuérdense, el ferrocarril va a ser hasta 1850 aproximadamente. Entonces, aquí en realidad lo que tenemos todavía es un transporte como muy,
pues se transportan así en caballos, en estas, ¿cómo se llaman? En carretas, dentro del territorio. Y lo que se va a exportar, también se va a transportar en barco. Entonces, bueno, tampoco es que crean que vamos a avanzar mucho todavía en este momento, pero más adelante sí lo vamos a hacer. El ferrocarril en 1850 va a ser una verdadera revolución. Entonces, estos elementos que tienen que ver con innovaciones, agricultura, el tema del comercio y el financiero y el transporte, son unos elementos que nos van a preparar el terreno para la revolución industrial. Ahora bien, vamos a tener una serie de innovaciones, ¿no? Que ustedes también me van a explicar con calma la siguiente vez, así que no me voy a detener. La primera es con todo este tema del vapor, ¿no? Que evidentemente es como uno de los ejes de la revolución industrial. El otro tema, pues evidentemente es, bueno, ese que no es tan, el del vapor es muy evidente porque es una cosa que uno aprende desde la primaria. El que no es tan evidente es el de la industria hidrometalúrgica, que es una industria que se va a desarrollar, pero que además ustedes no saben un siglo después el tremendo empuje que va a tener en la segunda revolución industrial. Y la clave de la revolución industrial, les digo, son estas innovaciones en el sector textil. Y el principal, la principal materia prima que se va a estar, en la que va a haber innovaciones, va a ser en el algodón. Entonces, aquí viene un tema que nosotros ya veíamos desde la lectura pasada de Rondo Cameron, que la India comenzó a producir algodón de muy buena calidad, ¿no? Entonces, ese algodón se iba a Inglaterra, pero en Inglaterra, pues por supuesto que prohibieron esas importaciones de la India. Y entonces se decidió en Inglaterra que el algodón se produjese en Estados Unidos y que lo produjeran los esclavos. Entonces, esto es muy interesante porque en realidad aquí lo que nosotros tenemos con esta decisión de que se prohibieran las importaciones de algodón de la India y se produjera en Estados Unidos por esclavos, es que tenemos un crecimiento del tráfico de esclavos, ¿no? Y los esclavos eran pagados con el dinero que provenía del comercio del algodón. ¿Y cuál era la potencia que se encargaba del tráfico de esclavos? ¿Me lo pueden recordar? Lo vimos la sesión pasada. ¿Quiénes son? Portugal. Portugal. Así es, Portugal era el que se enriquecía con este tema del tráfico de esclavos. El algodón que se hacía en Estados Unidos lo mandaban a Gran Bretaña y luego lo regresaban a América ya transformado. Entonces, ¿sí me entienden? La materia prima se iba a Gran Bretaña y luego se iba a América otra vez, ya producido. Entonces, evidentemente, aquí tenemos esta primera globalización más productiva. O sea, por eso cuando uno siempre le preguntan, oye, ¿y cuándo inicia la globalización? Pues depende, ¿no? O sea, siempre hay gente que dice, ay, en los 80s, ay, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad es que nosotros en realidad podemos rastrear un tema o al menos unos antecedentes de la globalización productiva en este momento, por ejemplo, porque tenemos que una prenda de algodón, la materia prima se produce en Estados Unidos, se transforma en Gran Bretaña y luego se regresa ya como un bien terminado a Estados Unidos de nuevo. Bueno, América en general. Entonces, en este sentido, el comercio colonial va a impulsar la industria del algodón, ¿no? En ese sentido, como resultado de esto que les acabo de decir, crece el comercio ultramarino. Crece en el sentido de que antes, bueno, aquí están las cifras, ustedes igual me las dirán la siguiente vez, pero muy rápido. De 1820 a 1840. En 1820 en Europa consumía 128 millones de yardas de algodón inglés, para 1840 ya consume 200. Pero aquí lo interesante es el comercio, porque es que Europa es muy chiquito en realidad, o sea, ahí los mercados se acaban de volada. Por eso para Europa es tan importante llegar a otras naciones. En América, África y Asia, en 1820 se consumían 80 millones de yardas de algodón. Y en 1840, 529 millones. O sea, ¿ven por qué son tan importantes estas colonias? Porque no solamente son fuentes de materia prima, también son mercados. O sea, muy buena parte de este comercio, de esta revolución industrial, se va a ir a los países subdesarrollados. Bueno, todavía no son países, apenas están tratando de volverse países, otros son colonias, ¿no? Y son los que van a estar consumiendo todos estos productos resultados de la revolución industrial. Ahora bien, la pregunta es, ¿y por qué no la lana? ¿Por qué no otro material? ¿Por qué no el lino? ¿Por qué el algodón? Bueno, porque pues el algodón tiene unas ventajas de fabricación, que se produce fácil, los inventos fueron muy sencillos y baratos, ¿no? Entonces, como son sencillos y baratos, rápidamente se compensa como el gasto de inversión. Lo pueden hacer en ese sentido pequeños inversionistas, porque si es un invento sencillo y barato, pues no requieres el gran monto de capital para entrar al negocio. Entonces, pues pueden, insisto, pequeños inversionistas, ¿no?
Entonces, eso hace que sea como esta industria la que prospere con la revolución industrial. Y el otro tema es que pues hay como un gran poder de transformación justamente por todo esto que acabamos de ver. Ahora bien, ya para cerrar la clase, porque me quedan 20 minutos y si quiero que, que no, y si quiero que lo veamos, el otro tema justamente es ya el de, espérenme. Ay, ahí está. A ver, el otro tema finalmente es que con esta revolución industrial va a aparecer la fábrica. Entonces, para ver el tema de la fábrica tendremos que empezar viendo las características de la fábrica. Lo primero es que la fábrica aparece en el sector textil, siderometalúrgica y construcciones mecánicas. Y son sectores evidentemente que tienen mercados amplios y un crecimiento rápido. Por eso ahí surge la fábrica. La fábrica implica una centralización de la producción. ¿Cuáles son las ventajas de centralizar la producción? O sea, ¿qué quiero decir con centralizar la producción? Que el trabajador ya no va a estar en su casa produciendo el bien, sino que el trabajador se va a desplazar a un espacio que justamente va a ser la fábrica. Es un espacio físico que ahora va a concentrar a los trabajadores. Ya no van a estar desde su casa, ya van a estar en un local que se va a comprar o se va a rentar con el fin de producir. Entonces, centralizar la producción en un local tiene una serie de ventajas. Lo primero es que ahorra costos. ¿Por qué ahorra costos? Bueno, porque a lo mejor la gente en su casa podía tener como un mayor desperdicio de los materiales, se podía tardar más tiempo, ¿no? Quién sabe si entregaban o no, qué tal que perdían el material, o sea, sí había una serie de desventajas del trabajo a domicilio. Eso te lo evitas y tienes un mayor control de la materia prima y de los desperdicios y de que no se te pierda nada cuando tienes a la gente concentrada en un local, porque además la gente va a estar vigilada. Las fábricas se van a hacer como con este principio, hay una cosa que se llama principio panóptico de vigilancia, que es una cosa que hizo, no me acuerdo cómo se llama, creo que Bentham, no me acuerdo, un autor o un señor de esas épocas, que finalmente era el principio de las cárceles, que es poner como una torre en la fábrica, igual que en la cárcel, una torre. Y entonces esa torre tendría que permitirte ver toda la fábrica y ver qué estaban haciendo todos. No tenías como ningún punto muerto en términos de visión. Eso permite ahorrar costos y permite tener un mayor control sobre la mano de obra. A qué hora llegaron, a qué hora se van, si van al baño, con quién platican, si se están robando algo, si desperdician. Nada de eso ya va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen capataces vigilándolos. También permite vigilar la calidad del producto, los propios recursos y los medios de producción. O sea, están como vigilando todo, que todo se produzca conforme ellos quieren que se produzca, los capataces. Ahora bien, también implica una organización con división del trabajo. Y con esta división del trabajo incrementa la destreza del trabajador, tenemos un ahorro de capital, aumenta la productividad y aumenta la producción. ¿Por qué? Porque ya con la división del trabajo comienza a crecer justamente la especialización de los trabajadores, ¿no? El otro tema es que tenemos un proceso productivo mecanizado y este tema es fundamental, porque a partir de la aparición de la fábrica tenemos un flujo continuo de producción. Esta es una verdadera revolución. La producción nunca más va a volver a parar. El único motivo por el que la producción podría parar es por una crisis, económica como de la dimensión de la crisis de 1929. Pero fuera de eso, la producción no para. O sea, una vez que la fábrica empieza, la producción ya no para. Tenemos un flujo continuo de producción. Nuevamente, insisto, este proceso continuo de producción nos lleva a un incremento de la productividad y nos lleva a economías de escala. El otro tema es que dentro de la fábrica tenemos que tener también la disciplina. En ese sentido, y gracias a esto que les digo del principio panóptico de vigilancia y de estas torres que pusieron, como que se puede vigilar muy bien a los trabajadores. Además va a haber continuas inspecciones, reglas sobre las horas de trabajo, reglas sobre qué tareas se tienen que hacer, reglas sobre el propio comportamiento. O sea, al trabajador le van a tratar de imponer una disciplina casi que militar en la fábrica, ¿no? Ahora bien, en esta fábrica vamos a tener unas condiciones de trabajo bastante desventajosas. No vamos a tener ventilación, no calefacción, accidentes de trabajo, mutilaciones y muertes, y en ningún caso se va a indemnizar. Tenemos a niños y mujeres empleados en gran escala. Los niños son los que hacen las tareas como más complicadas. Espérenme tantito. Tareas como cada vez más complicadas.
las tareas más complicadas. Las viviendas son improvisadas, además acuérdense que también la vivienda pues cambia como en términos históricos, ¿no? Tenemos unas viviendas que no tienen las separaciones que ahora tenemos, pero además viviendas donde viven muchas familias en condiciones de hacinamiento, y eso se presta a un tema de, los autores siempre le llaman como de inmoralidad, ¿no? Tenemos unas fábricas también rudimentarias en el sentido de que no hay seguridad, no hay higiene, no hay ningún tipo de comodidad, horarios excesivos y bajos salarios. Y bueno, sí, explotación infantil, nos dice Jorge. Hoy, por cierto, Jorge, ¿me recomiendas esta serie de Gigantes de la Industria? Está buenísima. Fíjate que sí he visto algunos capítulos. Yo les recomiendo a todos que la vean porque está buenísima Gigantes de la Industria, y sobre todo para estos industriales de la segunda mitad del siglo XIX. Es una buena manera de pasar el fin de semana. Bueno, regresando, entonces tenemos como unas condiciones de trabajo tremendas, malísimas. Ahora bien, tenemos que coexisten los talleres artesanales todavía. O sea, aparece la fábrica, pero lo otro permanece también. O sea, no es que desaparecen los talleres y el trabajo a domicilio, se mantienen. ¿En dónde se mantiene el taller artesanal y el trabajo a domicilio? En la industria de la confección, ya cuando se van a hacer prendas más complicadas. En la fabricación de armas, de relojes, de cuchillos, o sea, trabajo más de artesanía, se sigue trabajando en los talleres. Y en donde, que son los sectores con mercados reducidos. Y las fábricas aparecen para los sectores que son como mercados amplios, ¿no? Que se requiere una producción masiva. O sea, por ejemplo, de relojes o de cuchillos, pues no requerimos una producción masiva, ¿están de acuerdo? Pero para otros bienes sí. Ahora bien, con lo que quiero cerrar la clase es con el tema de que todo esto que está pasando, esta revolución industrial, son unos tremendos cambios, insisto, en todo el mundo económico. Y hay hombres de la época que, si bien todavía no existe la economía tal cual, existe una cosa que se llama economía política, que además está, me parece que dentro de la rama debe estar dentro de la filosofía. Fíjense que sí debe ser la filosofía. Pero bueno, no existe la economía como un área de estudio independiente. Sin embargo, sí hay personas que se dedican a estudiar la economía porque se ha vuelto muy compleja y muy interesante todos estos cambios. Y entonces surge esta escuela, que en ese entonces pues no sabían que iban a ser una escuela de pensamiento, pero insisto, ya la perspectiva se volvió una escuela de pensamiento, que es la escuela clásica. Entonces, esta es la época en la que Adam Smith está estudiando estos cambios, David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, el propio Carlos Marx más adelante, más en el siglo XIX, en la primera mitad. Están estudiando todos estos cambios. Entre 1750 y 1850 tenemos a la economía clásica. Entonces, están tratando de entender la revolución industrial. Adam Smith con su libro de la riqueza de las naciones, que es un libro amplísimo. Yo les confieso que no lo he leído todo, lo he leído por partes porque pues sí está enorme. Pero uno de los temas pues es justamente la división del trabajo, la organización en la fábrica. Hablan sobre el tema de los salarios. Algunos de ellos van a justificar los bajos salarios diciendo que si damos salarios más altos a los trabajadores, pues estos van a ser todavía más indisciplinados, porque el trabajador tiene que elegir entre el ocio y el trabajo. Y entonces si le das más dinero, pues va a escoger el ocio, ¿no? Porque pues eso van a hacer. Es lo que dicen estos autores. Entonces, por muchas décadas se va a justificar los bajos salarios diciendo que si pagas más, la gente se va a dedicar al vicio. Es una locura. Es una locura. Entonces, a la par que tenemos unos clásicos escribiendo sobre esto, pero están siendo muy poco críticos. Ustedes, cuando tomen su curso de historia del pensamiento económico y vean a los clásicos, van a ver, por ejemplo, en Ricardo el análisis de las tierras, del comercio internacional, a Malthus preocupado por el tema de cómo crece la población, pero los alimentos no crecen igual. O sea, todos tienen como mucha preocupación de qué pasa en el mundo económico resultado de estas transformaciones. Están tratando de ver para dónde va, pero todos son muy poco críticos. Creo que el más crítico es John Stuart Mill, pero fuera de ahí todos son poco críticos. ¿Quiénes van a ser los críticos? Los socialistas utópicos. Los socialistas utópicos son una escuela de pensamiento también que antecede a la escuela del socialismo científico. El socialismo científico es el de Marx. Entonces, lo va a anteceder, y los socialistas utópicos lo que van a hacer es criticar toda esta fábrica, o sea, critican en particular estas tremendas condiciones de trabajo.
Lo critican y lo que proponen es un mundo más igualitario, evidentemente, donde no tengamos a un patrón, a un capataz, sino una sociedad como, o una organización mucho más socialista, en el que todo mundo decida qué es lo que tiene que hacer, que todos trabajen por igual, pero que todos reciban una retribución por igual, o sea, no que el empresario se quede con la mayor tajada, mientras los trabajadores reciben un salario muy bajo. Está Fourier, por ejemplo, está Owen, que entre los autores socialistas utópicos, y ellos proponen los famosos falansterios, ¿no? Entonces tienen incluso, creo que Owen, que se casa con una mujer que es muy rica, la fábrica del papá de la esposa la va a convertir en un experimento para hacer una comuna y que todo el mundo trabaje pues de manera más igualitaria. Pero es súper interesante porque ustedes también lo van a ver en su clase de pensamiento económico. Cuando empieza a distribuir las tareas, porque al final pues tiene que quedar claro quién va a hacer qué, nuevamente a los niños les va a dejar las tareas más, pues más complicadas o más asquerositas que pueda haber en una sociedad. Y así lo dice, porque dice que los niños todavía no tienen esta cosa desarrollada como de tener alguna aversión a los temas de la limpieza y no sé qué, y les pone las tareas más ingratas a los niños. Entonces, bueno, al final son estos socialistas utópicos tratando de rebelarse en contra de todo esto, incluso algunos, como Saint-Simon, se rebelan contra el uso de la maquinaria, porque muy temprano van a estar discutiendo que la propia maquinaria puede estar desplazando mano de obra y los va a despedir. Les digo muy temprano porque evidentemente no va a pasar en este momento ni en las siguientes décadas. Es una amenaza que tenemos más desde las últimas décadas de nuestra época, ¿no? O sea, ya como a fines del siglo XX, las primeras del XXI que llevamos. Entonces, bueno, y finalmente surge ya el socialismo científico, que es una crítica, que es lo que ustedes leen en El Capital, por supuesto, que por eso es importante que lean El Capital, no lo pueden ver como qué flojera o qué difícil o esto no me sirve, porque El Capital es un texto de Carlos Marx que, lejos de proponer el comunismo o el socialismo, lo que hace es una crítica, muy bien hecha, por cierto, al modo de producción capitalista. ¿Cómo decírselos? Ay, se me fue la palabra. Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama cuando ustedes abren una persona que ya falleció y abren un cadáver y entonces le revisan todo? Autopsia. ¿Necropsia? No, bueno, sí. Bueno, háganse de cuenta que algo así hace Carlos Marx. Analiza el capitalismo y le revisa todas sus partes, como si ahí se me fue la palabra. Le revisa todo al capitalismo Carlos Marx en este libro del Capital. No. Ándale, como una disección, es lo que hace. Disecciona, es lo que va a hacer con el capitalismo. Entonces, por eso es muy importante. Yo sé que es un libro difícil. Yo misma, cuando estaba en primer semestre de la Facultad de Economía y tuve que leer ese capítulo de la mercancía, lo leí como 18 veces porque yo no entendía nada. Pero bueno, al final uno acaba leyéndose los 3 tomos del Capital en esa Facultad de Economía. Pero vale mucho la pena, porque en ese libro lo que ustedes van a aprender es qué es el capitalismo y por qué opera como opera. De verdad, a mí la verdad es que esa facultad, yo aprendí mucho en la Facultad de Economía, muchísimo, pero buena parte de lo que uno aprende justamente es por el libro del Capital. Porque les digo, no es en el Capital creo que jamás se van a encontrar la palabra comunismo ni socialismo porque no va por ahí ese libro. Lo que hace es analizar el capitalismo. Y ustedes además ya leyeron un capítulo en esta clase, que fue el de acumulación originaria justamente. Entonces, además es un libro muy histórico para entender cuál es como esta lógica, porque lo que van a aprender al final cuando terminen sus 3 tomos, después de sus 5 semestres de economía política, es cómo opera el capital y con qué lógica. Entonces, ya para cerrar, lo que va a pasar a partir del socialismo de los utópicos y del socialismo científico de Marx es que frente a este panorama como de tanta explotación laboral de la mayoría de los trabajadores, porque estamos hablando de Inglaterra, que se supone que va a ser de los países más desarrollados. Entonces, a partir de todo esto y de esta propuesta socialista, comienzan a surgir los partidos socialistas y comunistas, y la gente comienza a votar por ellos. ¿Por qué? Pues por todo esto que está pasando en el mundo real. Pero bueno, eso ya se va a acabar la clase, eso ya lo veremos más adelante, pero sí decirles que al final del día, el socialismo se comienza a convertir en una amenaza para el mundo capitalista. En la primera mitad ya del siglo XIX, ya como hacia 1800, 1850, en particular hacia 1850.
¿Por qué? Porque el socialismo promete acabar con toda esta desigualdad resultado de la revolución industrial, ¿no? O sea, al final del día, esto es lo que va a imperar en el grueso de la vida de la población. Unas condiciones de trabajo espantosas, pero unas condiciones también de vivienda espantosas. La gente vive muy mal. O sea, las ciudades huelen mal, las ciudades están sucias. O sea, incluso el propio tema, es bien interesante ese tema de los aromas, porque hoy día en el siglo XX y XXI somos unas generaciones que todo lo perfuman, ¿no? Pero imagínense en esa época sin cepillo de dientes, sin pasta de dientes, o sea, eran ciudades sucias que olían muy mal todo el tiempo, con malas condiciones de vida, malas condiciones de trabajo, y entonces el socialismo viene con unas banderas de vamos a echar abajo esto, vamos a trabajar todos, pero con mayor igualdad y una mejor distribución del ingreso. Eso va a hacer que estos empresarios, que por supuesto que están ligadísimos con quien está en el gobierno, van a cambiar la postura y entonces va a surgir en Alemania en particular una cosa que se llama el estado de bienestar, que justamente va a ser un estado que lo que está buscando es revertir todo esto, que no tengamos estas tremendas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, nada más se los quería adelantar. Decirles que al final del día esto da lugar a una fuerte crítica por parte de los socialistas que prometen un mundo distinto. La gente comienza a creerles y acercarse a ellos y cuando se ve amenazado esto, entonces deciden que van a atenuar estas condiciones de trabajo, que las van a mejorar. Y comienzan a surgir sindicatos, seguro de desempleo, seguro, por ejemplo, en caso de que te dañes en el trabajo, ¿no? De que pierdas alguna parte de tu cuerpo, en caso de que tengas un accidente, de que fallezcas en el trabajo. O sea, eso va a ser ya hasta la segunda mitad del siglo XIX en algunas regiones y en otras va a esperar hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay una amenaza del socialismo que está prometiendo un mundo mejor, pero no nada más es una promesa al vacío. Hay partidos que están prometiendo eso y la gente comienza a votar por esos partidos. Entonces, miren, hasta aquí voy a dejar la clase. Nos vemos el próximo lunes a las 7:30 con el examen, que procuraré hacerlo de menos preguntas para que les dé tiempo de contestar, pero también va a ayudar mucho si ustedes revisan sus lecturas estos días. Ahorita te doy la palabra, Aurora. Si revisan sus lecturas estos días y hacen algunas notas, ¿no? Puede que les facilite más el examen el día lunes, perdón, y el día miércoles lo que quiero hacer, no, déjenme ver qué lectura sí. ¿Alguien tiene por ahí el programa a la mano? Nadie tiene el programa por ahí. Si no, para bajarlo del Classroom. Mientras dime, Aurora. Profesora, ¿verdad que no nos vamos a conectar al Zoom mientras hagamos el examen? ¿O Sí, sí? van a estar conectados. Ah, está bien. Gracias. Sí, tienen que estar conectados al Zoom mientras hagan el examen. Sí, la idea es que el examen lo hacen aquí mientras estamos todos y luego lo van a subir al Classroom. ¿Sí, Edmundo? O podrían no estar conectados, digo, tampoco pasa nada. ¿Edmundo? El examen se va a enviar en formato Word o lo vamos a convertir en PDF. Como quieran, puede ser en Word o en PDF. De acuerdo, gracias. Muy bien. Uriel. Una pregunta, ¿va a abarcar hasta el tema que estamos viendo hoy? O, bueno, dijo que era desde Heilbronner, pero ¿va a abarcar hasta Varga o hasta lo de ahorita? No, hasta Varga. Quedamos que hasta Varga. Déjenme rápido abrir el temario, porque es lo que les quiero decir con mucha claridad. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está el temario? ¿No lo tienen por ahí el temario alguno? Ya, creo que ya lo encontré. A ver, va a venir el capítulo 1 y 2 de Heilbronner, que está en su temario, ¿eh? Capítulo 1 y 2 de Dobb, el capítulo 24 de Marx, la lectura de Eliot, la lectura de Perry Anderson y la lectura de Varga. Entonces, son todas las lecturas que están en su temario hasta Varga. O sea, Varga sí viene en el examen.
El siguiente examen va a ser a partir de estos textos que estamos viendo de Cameron. Entonces, Varga se incluye en este examen que van a hacer el día lunes. El día lunes nos conectamos todos a las 7:30 y en ese momento decidimos si ya ustedes se desconectan y se van a hacer el examen o si siguen conectados, ¿no? Me parece que igual se podrían desconectar, pero sí tienen que conectarse para que les demos las preguntas, porque las preguntas se las voy a dar aquí, en la sesión. Entonces sí tienen que estar conectados. Lo único que vamos a hacer en el Classroom es que en el Classroom sí les voy a poner les vamos a abrir el espacio para que suban el examen, pero las preguntas no van a estar en el Classroom, las preguntas se las voy a dar aquí en la sesión, porque quiero leérselas y quiero decirles qué es lo que quiero que me contesten para que pues ustedes no les vaya bien en el examen, no tendría por qué irles mal. Porque me parece que han estado leyendo, o sea, sí han estado participando, entonces creo que han entendido los temas, me he ido lento para que todo quede claro. Entonces, de eso va a ser el examen, va a abarcar la lectura de Varga. Y para la próxima sesión, para el día miércoles, algunos de ustedes van a exponer sus ¿cómo se llaman? Estos mapas mentales que hicieron, pero sí vamos a ver la lectura de Bayrock de Revolución Agrícola. Entonces sí quiero que la lean para el día miércoles, porque es muy chiquita. ¿Alguien quiere exponerla, por cierto? Eso sí les cuenta como exposición, pero solamente es una persona. Es muy chiquita la lectura. Y si no, sí, sigue. Gracias, Jorge, sí es la de Bayrock. Y si no, yo la expongo, o sea, no hay problema. Marcos dice que él puede. ¿Y por qué pones una cara de llanto, Marcos? Pues porque no sé, nunca he expuesto desde que entré a la universidad, pero sí, yo puedo. Está bien chiquita esa, va, tú expones Bayrock, entonces, pero déjame te anoto, porque luego me hago bolas y ya no sé quién va a exponer qué. Marcos Carrillo, ¿verdad? Está muy chiquita la lectura de Bayrock y necesito que todos la lean para el día miércoles. Es la lectura de la Revolución Agrícola. Entonces, el miércoles voy a escoger a algunos de ustedes para que expongan sus mapas mentales. Le vamos a dedicar 1 hora a la exposición de mapas mentales. Y como la lectura de Revolución Agrícola es muy pequeña, a esa le vamos a dedicar media hora. ¿Sale? Bueno, chicos, ya los dejo ir porque ya nos pasamos de la hora. Que tengan buen día. Gracias, maestra. Buen día. Casi se acerca el viernes. Gracias. Gracias, maestra. Que tengan Gracias, buen día. maestra. Muy buen día, profesor.